Había un secreto escondido en las páginas amarillentas de un libro escrito hace 500 años, un secreto que nadie quería descubrir. Un secreto que mencionaba a un líder latinoamericano con nombre de piedra que sería traicionado por su propio hermano político. Y ese secreto acaba de revelarse. Nostradamus lo escribió, lo codificó en sus cuartetas, y ahora, después de siglos de silencio, el nombre del traidor de Gustavo Petro ha sido identificado. ¿Te atreves a saber quién es? Porque una vez que lo sepas, verás las señales por todas partes. Verás cómo cada movimiento, cada declaración, cada sonrisa falsa confirma lo que el profeta más grande de la historia ya sabía. Esta no es política, esto es destino escrito hace medio milenio. Y está sucediendo ahora mismo, mientras respiras, mientras escuchas estas palabras. Gustavo Petro no sabe que camina hacia una traición que cambiará la historia de Colombia, pero tú estás a punto de saberlo. Y cuando termine este relato, cuando entiendas la magnitud de lo que Nostradamus vio, ya no podrás ver la política colombiana con los mismos ojos, porque verás la conspiración tejida en las sombras, verás al traidor sonriendo frente a las cámaras, y verás cómo todo lo que Nostradamus predijo se cumple paso a paso. Michel de Nostredame nació en 1503 en Francia. Era médico, astrólogo y algo más. Algo que aterraba a la iglesia y fascinaba a los reyes. Tenía el don de ver el futuro, no como adivinanzas vagas, sino con detalles que helaban la sangre. Escribió 942 cuartetas proféticas en un libro llamado Las Profecías, y en esas cuartetas predijo la muerte de reyes, el ascenso de dictadores, guerras mundiales, ataques terroristas, pandemias, todo con una precisión que desafía la lógica. Predijo la muerte del rey Enrique II de Francia, describiendo exactamente cómo moriría, en un torneo, con una lanza que atravesaría su ojo. Sucedió tal cual. Predijo la Revolución Francesa 200 años antes de que sucediera. Predijo a Napoleón Bonaparte llamándolo Pao Nay Lorón, un anagrama casi perfecto de su nombre. Predijo a Hitler, refiriéndose a él como Easter, nacido cerca del Danubio. Predijo el gran incendio de Londres en 1666. Predijo la bomba atómica. Predijo el 11 de septiembre describiendo fuego del cielo en la ciudad de los rascacielos. ¿Casualidad? ¡Imposible! Demasiadas predicciones exactas para ser coincidencia. Y ahora, en una cuarteta específica que pocos conocen, Nostradamus escribió sobre América Latina, sobre Colombia, sobre un hombre llamado Petro y sobre su traidor. La cuarteta número 87 del Centurio Décima dice en francés antiguo: de la roca del sur vendrá el líder con palabras de fuego. Prometerá justicia al pueblo olvidado. Pero el que come su pan y bebe su vino, esconde el puñal bajo la túnica. En el tercer año de su reino, cuando el sol esté alto y el pueblo dividido, la serpiente morderá y el trono temblará. Cada palabra de esta cuarteta es un código, un mensaje cifrado que solo se entiende cuando conoces el contexto. Y el contexto es este: Gustavo Petro, de la roca del sur. Petro significa piedra en latín y griego. Roca, es tan obvio que duele. Y vino del sur, de Colombia, de América del Sur, con palabras de fuego. Nadie puede negar que Petro es un orador poderoso. Sus discursos incendian pasiones, promete justicia al pueblo olvidado. Esa fue toda su campaña: representar a los marginados, a los pobres, a los excluidos del sistema. Hasta aquí todo coincide perfectamente, pero es la siguiente parte la que nos interesa: el que come su pan y bebe su vino. En lenguaje bíblico y medieval, esto significa alguien muy cercano, alguien de confianza, alguien que comparte la mesa del líder. Y Nostradamus dice que ese alguien esconde el puñal bajo la túnica. Es un traidor. Está planeando algo. Está esperando el momento perfecto. Y ese momento, según la profecía, llegará en el tercer año del reino, cuando el sol esté alto y el pueblo dividido. Petro asumió la presidencia en agosto de 2022. Su tercer año será 2025. Y cuando el sol esté alto significa verano, entre junio y agosto. Entonces estamos hablando de mediados de 2025.
Faltan meses, solo meses para que se cumpla la profecía, y el pueblo dividido ya es una realidad. Colombia está más polarizada que nunca. La mitad ama a Petro, la otra mitad lo odia. No hay término medio, exactamente como Nostradamus lo predijo. Pero, ¿quién es el traidor? Nostradamus da más pistas en otras líneas menos conocidas de la misma cuarteta que fueron descubiertas recientemente en manuscritos conservados en bibliotecas privadas. Estas líneas adicionales dicen: el hombre de muchas caras que sirvió a muchos amos, el que habló contra el líder pero luego se arrodilló ante él, el que controla las palabras en el templo de las leyes, ese es el que llevará el veneno a los labios del rey de piedra. Analicemos cada frase. El hombre de muchas caras que sirvió a muchos amos. Esto describe a un político camaleónico, alguien que ha estado en diferentes coaliciones, que ha apoyado a diferentes líderes, que cambia de posición según le convenga. En el círculo cercano de Petro hay varios que encajan, pero uno destaca sobre todos: Roy Barreras, presidente del Senado, ex uribista, ex santista, ex todo, un sobreviviente político que siempre termina del lado ganador. El que habló contra el líder, pero luego se arrodilló ante él. Roy Barreras fue crítico de Petro durante años, lo atacó públicamente, cuestionó sus políticas, pero cuando vio que Petro podía ganar la presidencia, cambió completamente. Se convirtió en su aliado más visible, negoció su apoyo a cambio de poder y consiguió la presidencia del Senado. Un arrodillamiento político perfecto, exactamente como Nostradamus lo describió. Y la última frase es devastadora: ese es el que llevará el veneno a los labios del rey de piedra. Veneno, en lenguaje profético, significa traición, engaño, destrucción desde adentro, y llevarlo a los labios significa que el traidor estará tan cerca que podrá susurrar directamente al oído del presidente, podrá influir decisiones, podrá sabotear políticas, podrá debilitar al gobierno desde su posición de confianza. Todo señala a Roy Barreras. Todo. El perfil, la posición, la historia, las acciones recientes. Y si has estado siguiendo la política colombiana, habrás notado señales inquietantes. Barreras ha estado tomando decisiones en el Senado que contradicen los deseos de Petro. Ha estado reuniéndose con la oposición más frecuentemente. Ha estado construyendo su propia imagen como un moderado pragmático en contraste con el supuesto radicalismo de Petro. Está preparando el terreno. Pero Nostradamus no solo identificó al traidor, también reveló cómo sucederá la traición. En otra cuarteta relacionada, la número 34 de la Centuria Sexta, el profeta escribió: cuando el pueblo salga a las calles gritando por pan, cuando las arcas estén vacías y los enemigos acechando, entonces la serpiente se moverá. Convocará a los otros nobles y dirá que el rey ha perdido el mandato del cielo. Y así comenzará la caída. Esta es una descripción de un golpe político, no militar, sino institucional, un golpe suave. Barreras, según la profecía, esperará a que Petro esté en su momento más débil, cuando haya crisis económica, protestas sociales, presión internacional. Entonces usará su poder en el Senado para iniciar un proceso contra el presidente. Podría ser una moción de censura, podría ser una acusación, podría ser el bloqueo total de todas las iniciativas del gobierno hasta forzar una renuncia. Y Nostradamus advierte que Barreras no actuará solo. Dice, convocará a los otros nobles. En democracia moderna, los nobles son los políticos poderosos, los empresarios influyentes, los medios de comunicación. Barreras construirá una coalición, convencerá a otros sectores de que Petro es un peligro para Colombia, y juntos moverán sus fichas para sacarlo del poder. Un golpe de Estado en traje de legalidad. ¿Suena descabellado? Pregúntate cuántas veces ha sucedido esto en América Latina. Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016, Bolivia 2019, Perú 2020. Líderes de izquierda removidos del poder mediante procesos legales cuestionables orquestados por élites que sintieron amenazados sus intereses. La historia se repite, y Nostradamus la vio repitiéndose en Colombia, con Gustavo Petro como víctima y Roy Barreras como ejecutor. Pero aquí está lo más escalofriante.
Nostradamus también predijo qué pasará después de la traición, y no es bonito. En la cuarteta 88 del Centurion Décima escribió: «Después de la caída del rey de piedra, vendrá el caos. Las calles arderán y la sangre correrá. El pueblo se dividirá en dos bandos que se matarán entre sí, y los enemigos externos aprovecharán la debilidad para tomar lo que desean». Esta es una advertencia de guerra civil. No necesariamente con ejércitos formales, pero sí con violencia masiva entre facciones. Los seguidores de Petro no aceptarán pacíficamente que su líder sea removido. Saldrán a las calles y habrá enfrentamientos con quienes apoyen la destitución. Colombia podría sumirse en un periodo de violencia política sin precedentes en su historia reciente, peor que el paro nacional de 2021, peor que cualquier cosa que hayamos visto. Y Nostradamus agrega que los enemigos externos aprovecharán. ¿Quiénes son estos enemigos? Podrían ser potencias extranjeras interesadas en los recursos colombianos. Podrían ser grupos armados ilegales que expandirían su control territorial en medio del caos institucional. Podrían ser corporaciones internacionales que presionarían para revertir las reformas que Petro intentó implementar. Sea quien sea, Nostradamus advierte que Colombia pagará un precio muy alto por esta traición. Pero el profeta también ofreció esperanza, porque Nostradamus no escribía solo para predecir, sino para advertir, para que las personas pudieran cambiar el curso de los eventos. Y en la misma cuarteta donde predice la traición, también indica cómo puede evitarse. Dice: «Si el rey de piedra despierta antes de que la serpiente muerda, si ve los signos y actúa con la fuerza de león, entonces puede cortar la cabeza de la traición y salvar su reino». Esta es la clave. Petro debe darse cuenta de lo que está sucediendo. Debe ver las señales. Debe entender que Roy Barreras no es su aliado, sino su enemigo más peligroso. Y debe actuar. Debe removerlo de su posición de poder antes de que sea demasiado tarde. Debe exponerlo públicamente. Debe desmantelar la red de conspiradores que Barreras está construyendo. Solo así puede cambiar su destino. Y las señales ya están ahí para quien quiera verlas. Barreras ha estado demasiado autónomo, demasiado independiente. Ha tomado decisiones sin consultar al presidente. Ha construido alianzas con enemigos declarados de Petro. Ha hecho declaraciones en medios de comunicación que sutilmente socavan al gobierno. Todo esto es preparación para el momento decisivo. Y ese momento, según Nostradamus, llegará en el verano de 2025. Entonces estamos en una carrera contra el tiempo. Petro tiene unos pocos meses para despertar, para ver la serpiente en su jardín, para actuar. Si lo hace, si tiene el coraje de enfrentar al traidor, puede cambiar la profecía. Puede salvar su presidencia y evitar el caos que vendría después. Pero si duda, si confía demasiado en las apariencias de lealtad, si espera demasiado tiempo, entonces la historia seguirá el curso oscuro que Nostradamus trazó. Y hay más. Nostradamus también mencionó una fecha específica que pocos han notado. En sus anotaciones personales que fueron descubiertas en el siglo XX, el profeta escribió números que los expertos han interpretado como fechas. Y hay una que corresponde a julio de 2025, específicamente alrededor del día 20. Esa sería la fecha aproximada cuando la traición se haría evidente, cuando Barreras haría su movimiento decisivo. Imagina eso. Una fecha específica escrita hace 500 años, una fecha que se acerca rápidamente, y todo lo demás de la profecía encajando perfectamente. El líder con nombre de piedra, el traidor que sirve a muchos mandos, el momento de crisis, la división del pueblo, todo está alineándose exactamente como Nostradamus lo predijo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ver esto con tanto detalle? Los estudiosos de Nostradamus han debatido durante siglos cómo funcionaban sus visiones. Algunos dicen que era astrología avanzada, que calculaba movimientos planetarios y su influencia en eventos humanos. Otros dicen que tenía acceso a conocimiento esotérico antiguo, secretos transmitidos desde civilizaciones perdidas. Otros creen que simplemente tenía un don, una conexión con algo más grande que le permitía ver a través del tiempo. Sea cual sea la explicación, el hecho es que funciona. Sus predicciones se cumplen, una y otra vez, y esta predicción de Petro y Barreras está en proceso de cumplirse ahora mismo. Cada día que pasa nos acerca más al momento crítico. Cada movimiento político en Colombia confirma los patrones que Nostradamus describió. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿podemos hacer algo para cambiar esto? Nostradamus creía que sí,
Creía que las profecías son advertencias, no sentencias definitivas, que el futuro puede modificarse si las personas tienen conocimiento y voluntad de actuar. Por eso escribió sus cuartetas, por eso las hizo públicas a pesar de los riesgos personales que enfrentaba. Él quería que la humanidad tuviera la oportunidad de evitar los desastres que veía en sus visiones. ¿Y dónde entra la inteligencia artificial aquí? Pues porque no es tan solo las cuartetas de Nostradamus, hay más. Esos apuntes personales que ya mencioné, esas anotaciones creadas por el profeta fueron procesadas por una inteligencia artificial en el año 2019. Luego esos apuntes pasaron por un filtro de inteligencia artificial y una parte de ellos fue eliminada. ¿Y saben qué fue lo que quitaron la inteligencia artificial? Fue justamente la parte en donde se mencionaba que el viejo, el político manoso, el del traje formal, el dominado, estaría formando una alianza con criminales. Sí, tal cual. Ahora que conoces la profecía, ¿qué te parece que el político intentara formar una aliança com criminales? Déjame saber tu opinião. E isso é todo. Então, se eres colombiano, se te importa o futuro do teu país, esta profecia é tua advertência. Não esperes a julho de 2025 para atuar. Não esperes a que a traição suceda para reacionar. Empece a fazer perguntas agora. Observe os movimentos de Roy Barreiras. Questione suas alianças. Exija a transparência. Pressione Petro para que fortaleça sua posição. Porque o poder do povo é o único contrapeso real contra as conspirações das elites. E se estás fora de Colômbia, mas segue a política latino-americana, preste atenção, porque o que passa em Colômbia estabelecerá um precedente. Se um líder progressista pode ser removido mediante uma traição institucional, outros países seguirão o mesmo padrão. A profecia de Nostradamus sobre Colômbia poderia ser só o primeiro capítulo de uma história mais grande que afetará toda a região. Nostradamus também escreveu sobre as consequências a longo prazo desta traição. Disse que Colômbia estaria debilitada por uma geração, que perderia a oportunidade de transformar-se realmente, que voltaria a cair nos velhos padrões de corrupção e violência, e que passariam décadas antes de que surgisse outro líder com a visão e o apoio popular para tentar novamente o câmbio profundo. É uma perspectiva sombria, uma advertência do que muito está em jogo. Mas também ofereceu uma alternativa. Disse que se o povo se mantiver unido, se resistir à traição, se exigir justiça, então pode forçar um câmbio ainda mais profundo do que Petro imagina. Que a crise pode se converter em oportunidade. Que a exposição da traição pode desenmascarar todo o sistema corrupto e criar o momento perfeito para uma verdadeira refundação. É uma visão esperançosa, mas requer coragem coletivo. Então, tudo depende das próximas decisões, de se Petro escuta as advertências, de se identifica o traidor antes de que seja tarde, de se o povo colombiano se mantém vigilante, de se a sociedade civil pressiona por transparência e justiça. Porque as profecias só se cumprem quando nadie faz nada para evitá-las, e esta profecia ainda pode ser alterada. Nostradamus provavelmente não sabe que foi nomeado por Nostradamus há 500 anos. Provavelmente pensa que seus planos são secretos, que suas manobras são invisíveis. Mas tudo está escrito, tudo foi visto. E agora, graças a que esta profecia ha sido revelada, milhões de pessoas estarão observando cada um de seus movimentos. Essa vigilância coletiva poderia ser suficiente para dissuadi-lo, ou poderia forçá-lo a atuar antes de tempo, cometendo erros que o expoiam. Em qualquer caso, o conhecimento é poder. E agora você tem o conhecimento que Nostradamus deixou. Sabe quem é o traidor. Sabe quando poderia atuar. Sabe o que está em jogo. E sabe que há uma ventana de oportunidade para mudar o curso dos eventos. A pergunta é: que harás com este conhecimento? Lo compartilharás? Lo discutirás? Lo usarás para pressionar por câmbios? Porque isso é o que Nostradamus esperava quando escreveu suas profecias. Não que as pessoas se resignassem ao destino, mas sim que se despertassem e agissem, que usassem o conhecimento do futuro para mudar esse futuro. E neste caso específico, o futuro da Colômbia pende de um fio que pode ser cortado ou fortalecido dependendo das ações dos próximos meses. A traição está planejada, o traidor está em posição, a fétia se aproxima. Mas o final ainda não está escrito.
Nostradamus mostrou dois caminhos possíveis. Um onde a traição tem sucesso e Colômbia cai no caos, e outro onde a traição é exposta e Colômbia se fortalece. Qual destes dois caminhos se hará realidade depende de nós, de ti, de cada pessoa que agora conhece esta profecia. E há um último detalhe que Nostradamus deixou, uma sinal que indicará com certeza que a traição está por executar-se. Ele disse: quando o homem de muitas caras fizer uma viagem ao norte e regressar com promessas de apoio, saberão que o punhal está listo. Isso é específico. Se Roy Barreiras fizer uma viagem aos Estados Unidos ou a outros países do norte e regressar falando de novos acordos ou apoios internacionais, essa será a sinal definitiva. Será o momento de agir com urgência. Mantenha os olhos abertos para essa sinal, porque quando aparecer, o relógio empeçará a conta regressiva final, e Petro terá, talvez semanas, quiçá só dias, para fazer seu movimento, para expor o traidor, para desmantelar a conspiração, para salvar sua presidência e evitar o caos que viria depois. É um momento crítico, que está escrito nas estrelas e nas páginas amareladas de um livro do século XVI. Nostradamus terminou esta série de quadras sobre Colômbia com palavras que ressoam através dos séculos. Ei mostrado o caminho da obscuridade para que busquem a luz. Ei nomeado o traidor para que o vigiem. Ei dado a data para que se preparem. Agora depende deles se a profecia se cumpre ou se transforma. O destino não está escrito em pedra, exceto o nome do rei. E esse rei deve escolher ser leão ou cordeiro. É um chamado direto a Petro. Uma mensagem através do tempo. Deve escolher ser leão, forte e decisivo, ou cordeiro, confiado e ingênuo. E essa escolha determinará não só o seu destino pessoal, mas o destino de toda a Colômbia. A história está observando, o futuro está em jogo, e o profeta mais grande que já existiu já te disse o que necessita saber. Agora a pergunta final é: Lu crerás a Nostradamus? Lu tomarás a sério esta advertência? Ou Lu descartarás como fantasia até que seja tarde demais e veja a traição se desenrolar exatamente como foi predita? A escolha é a tua. Mas lembre-se, Nostradamus acertou demasiadas vezes para ser ignorado. E desta vez, o preço de ignorá-lo pode ser o futuro de uma inteira nação. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer esta verdade.